Mi esposa me dejó tras quedar embarazada de otro hombre porque ya no me necesita, pero tras 3 años está en mi puerta porque la prueba de ADN de su esposo dio negativa. Toda esta situación empezó hace 3 años cuando mi matrimonio terminó. Pero volvió para atormentarme el mes pasado como no te das una idea. Yo, que ahora tengo 32, conocí a Vani, de ahora 30, cuando tenía 23 y estaba en la universidad. Pasaba la mayor parte del tiempo o en clase o trabajando a medio tiempo. No era precisamente una persona social en ese entonces. Tenía un pequeño grupo de amigos, pero en su mayoría me mantenía al margen. Avani era completamente diferente. Estaba en el mismo programa que mi compañero de cuarto, y la conocí en una fiesta a la que él me arrastró. Empezamos a salir unas 2 semanas después de esa fiesta. Aún no entiendo muy bien qué vio en mí. Mis amigos de entonces me decían que estaba saliendo muy por encima de mi liga. Escuché esa frase más veces de las que puedo contar durante esos primeros meses. Salimos por unos 2 años antes de que me graduara. Ella había abandonado la universidad después del primer año, y trabajaba en una tienda minorista ganando el salario mínimo. Nos casamos en una ceremonia pequeña con familiares y amigos cercanos. Yo tenía 27 y ella 25. Mis padres parecían contentos, aunque mi mamá hizo algunos comentarios sobre que éramos jóvenes. Sus padres vivían a 4 horas y vinieron a la boda, pero se fueron justo después. Avani decía que siempre habían sido distantes así. El primer año, todo parecía normal. Yo trabajaba muchas horas y ella mantuvo su trabajo. Tomé proyectos extra en el trabajo. A veces salía de casa antes del amanecer y no volvía hasta después de anochecer. Avani se quejaba a veces, pero era necesario si queríamos tener estabilidad financiera en lugar de solo sobrevivir. El segundo año fue diferente. Comenzó a hacer todas esas cosas que te hacen pensar que una persona era infiel. En ese momento no lo vi así porque confiaba en ella, pero en retrospectiva ahora puedo ver lo mentirosa y traicionera que era. Entonces, una tarde, todo se vino abajo. Ese día llegué temprano por una vez. Eran alrededor de las 6 de la tarde y de verdad tenía ganas de que cenáramos juntos. Avani estaba sentada en el sofá esperándome. Tenía una expresión que no supe leer. Antes de que pudiera siquiera dejar mis cosas del trabajo, me pidió que me sentara porque ella necesitaba hablar. Era para decirme que estaba embarazada, pero que no era mío. Durante los 3 segundos que tardó en decirme que el bebé era de otro, sentí una oleada de emoción. Tampoco me estaba pidiendo disculpas, solo me estaba informando. Explicó que llevaba viendo a otra persona por más de 1 año. Se desenamoró de mí cerca de nuestro primer aniversario y que el tipo era un hombre de negocios que conoció en un bar. Lo describió como un hombre exitoso que la trataba mejor de lo que yo jamás lo hice. Cuando le pregunté cómo podía estar segura de que el bebé no era mío, porque supuse que no le había hecho un examen de ADN todavía, se rió. Dijo que lo sabía, que su intuición nunca se había equivocado en nada. No recuerdo mucho de las siguientes horas. Sé que me fui de la casa para pensar y cuando regresé, había hecho una maleta y se había ido. Durante la semana siguiente, volvió 2 veces para llevarse el resto de sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. En el trabajo estaba distraído, me olvidaba de reuniones y conversaciones que habíamos tenido con algún cliente, pero era mucho mejor que quedarme en casa pensando en mi matrimonio. Solicité el divorcio en menos de 2 semanas. Ella no pidió pensión ni división de bienes. Tampoco teníamos mucho de todos modos, y el otro hombre parecía que le daba lo que necesitaba. Lo sé porque dijo que su nuevo tipo ganaba suficiente dinero como para que no necesitara nada de mí. Lo único que pidió fue que no lo contactara ni causara drama. Lo cual no necesitaba decírmelo 2 veces, porque no iba a pelear ni a hacer una escena por ella. Eso fue bueno para el trámite del divorcio, porque simplemente firmamos y eso fue todo. Se casó con el otro tipo aproximadamente 1 mes después. Me enteré por un amigo en común que aún la tenía en redes sociales. No miré las fotos, porque la había eliminado de todas mis cuentas al día siguiente de que ella me dio la noticia de estar embarazada. Ojalá pudiera decir que estaba en un buen lugar tras el divorcio, pero esa mierda que pasé no fue nada agradable, aunque ella no valiera la pena. Te golpea duro saber que estabas casado con una persona que te valora tan poco como para terminar la relación antes de engañarte. Eventualmente, volví a encarrilarme. Me tomó como 8 meses, pero empecé a hacer mi rutina de nuevo. Como tuve que mudarme, ya que donde vivíamos me quedaba un poco grande y el contrato se terminaba, me mudé a un apartamento más pequeño, pero mejor. Solo trabajaba, y eso dio sus frutos con algunas promociones y aumentos de salario, así que podía permitírmelo. Salía a algunas citas aquí y allá, pero nada serio. Llegó un punto donde decidí que no estaba para el matrimonio o las relaciones en general. Y estaba bien con eso. Luego, hace 4 semanas, Avani apareció en mi puerta. No había sabido de ella ni la había visto en 3 años completos. Era bastante tarde por la noche y ella estaba parada allí. Ni siquiera sabía cómo había descubierto mi dirección, pero no es como si no tuviéramos personas en común. Se veía peor de lo que la recordaba. Empezó a llorar en cuanto me vio, mientras decía que su esposo la había echado una semana antes.
Se había estado quedando con una amiga, pero la amiga estaba perdiendo la paciencia. Su esposo había comenzado a dudar sobre el niño y le hizo una prueba de ADN sin decirle. Los resultados llegaron y el niño no era de él. Como el niño no era de él, entonces el bebé debía ser mío. Como no tenía a dónde ir ni ahorros, con un niño de casi 3 años ya, vino hacia el padre biológico. La historia sonaba muy trágica, pero no la dejé entrar. Me quedé escuchándola todo lo que tenía para decir. No paraba de mencionar que necesitaba ayuda, que se había equivocado con la paternidad, que su intuición había estado mal. Me preguntó si recordaba la cronología de cuando estábamos juntos, de cuántas veces lo habíamos hecho antes de que supiéramos que estaba embarazada. Lo recordaba todo perfectamente, por eso le respondí que no era mi problema y cerré la puerta. Después de eso se fue, pero empezó a llamar a mi teléfono inmediatamente. No había cambiado el número, y supongo que lo había mantenido. Como ella estaba tan segura de dejarme, pensé que no sería un problema y solo la eliminé. Pero recordaba su número, o al menos más o menos cómo era. Al principio eran 5 o 6 veces al día. Luego se convirtieron también en mensajes de texto. Era para decirme que estaba abandonando a mi hijo, como era poco hombre por darle la espalda a un niño. Mandó fotos del niño. Bloqueé su número, pero empezó a llamar desde otros. Consiguió mi correo del trabajo, no sé si alguna vez se lo di, y mandó mensajes ahí también. No podía concentrarme en nada. Estaba en reuniones y mi teléfono vibraba con llamadas de números desconocidos. Tuve que poner mi teléfono en modo no molestar todo el tiempo, y dejar ciertos números importantes de clientes para que suenen de todos modos. Mis compañeros notaron que estaba distraído otra vez. Tenía un plazo de proyecto acercándose y me estaba quedando atrás. Hace 2 semanas, decidí que necesitaba manejar esto correctamente. Hice una cita con un abogado, un especialista recomendado por mi papá. Tomé un almuerzo largo y conduje a su oficina. Le expliqué todo lo que pasó. Le mostré algunos de los mensajes que Avani había estado enviando. Escuchó toda la historia y luego me dijo que no le mandara ni un solo dólar. Dijo que cualquier apoyo económico podría interpretarse como admisión de paternidad. Si seguía acosándome, podíamos verlo de una orden de restricción, pero primero necesitábamos prueba de que no era el padre. Yo no la necesitaba, había hecho el trabajo matemático durante el divorcio y era muy poco probable que fuera el padre. Cuando me lo contó la primera vez, no fue lo primero que hice, pero con la cabeza fría sabía que yo no podía serlo. Tenía que ser otro idiota, si el gran idiota de los negocios no lo era. Cuando fui a cenar con mis padres para contarles todo, estaban furiosos. Para mi papá, Avani tenía un descaro tremendo presentándose después de lo que hizo. Mi mamá preguntó por el niño, porque así son las madres. Y estaba preocupada de que yo pudiera ser el padre y ese su nieto. Pero le conté lo que pensaba e intenté que no se hicieran demasiadas ilusiones sobre esto. Llamé a Avani. Debe haber estado esperando mi llamada porque no sé si llegó a sonar una sola vez. Le dije que me haría una prueba de ADN, pero que hasta que llegaran los resultados no esperara nada de mí. Ahí tuve la primera confirmación de que ese niño no era mío, estaba a la defensiva enseguida. Argumentaba que las pruebas de ADN eran caras y que el dinero se usaría mejor en comida. No debíamos desperdiciar recursos cuando ambos sabíamos la verdad. Le respondí, más caro sería pagar por un bebé que no es mío. Para ti es fácil decirlo, porque le has estado sacando dinero a un tipo haciéndole creer que era el padre, no voy a ser el segundo. Protestó por tratarla como si fuera una mujer fácil, pero cuando llegara la prueba de ADN, íbamos a obtener una respuesta también de eso. Le di 2 opciones, o accedía a la prueba de ADN o iba con su abogado, que contactaría al mío y que pediría una prueba de ADN de todos modos. Ella podía elegir, pero mi abogado agregaría alguna demanda por aquí y por allá. Digamos de acoso. Tuvimos que usar una clínica en particular que se dedica a estas cosas. Mi abogado quería usar esta instalación oficial para que los resultados valieran legalmente si hacía falta. Me encontré con Avani y el niño en el estacionamiento de la clínica. Ella manejaba un sedán destartalado que parecía que no pasaría la verificación. El niño iba en su silla atrás, pero no lo miré. Entramos y el proceso tomó unos 15 minutos. Avani intentó conversar mientras esperábamos. Preguntó por mi trabajo y si estaba saliendo con alguien, como si fuera mi amiga. No respondí y solo me quedé en silencio esperando que nos atendieran. Los resultados tardaron bastante poco, pensaba que tendría que esperar un mes o algo así. Pero ya luego de hacérselos, nos dijeron que solo serían unos días y estaba muy ansioso. Estaba seguro de que no era mío, y no se lo digan a mi jefe porque me gano la vida con números, pero no soy muy bueno con ellos. De todas formas, negativo, 0% de probabilidad de paternidad. Se lo reenvié a mi abogado de inmediato y luego a mis padres. Mi abogado parecía el más contento, pero solo porque vive de arruinar personas intentando engañar. Llamé a Avani esa noche. Le dije que habían llegado los resultados y que, como lo suponía, no era el padre. Comenzó a decir que debía haber un error con la prueba, que tendría que repetirla en otro sitio. Pero no hay error, y no la iba a repetir.
El juez aceptaría esta prueba como válida, porque había sido realizada en un lugar aprobado por la corte. Empezó a llorar y dijo que no sabía qué hacer. No podía pagar renta en ningún lado. Preguntó si podía ayudarla de todos modos hasta que se reacomodara, hasta que encontrara al padre. Preguntó si al menos podía fingir ser el padre para que su hijo tuviera un hogar estable. Colgué sin responderle. Me alegraría más de este karma si no fuera porque hay un niño involucrado. Lo peor de las personas como Avani es que cuando lastiman a alguien que puede defenderse, obtienen su merecido. Pero en el medio son capaces de lastimar a personas que no pueden hacerlo. Ese es su hijo, que lamentablemente tendrá la vida que tendrá debido a su madre. Es lo único que me pone triste de la situación, por eso quería escribirlo, porque he estado pensando mucho en él. No porque vaya a ocupar el lugar como padre, eso estoy 100% seguro que no, pero me parece tan injusto que las personas como ella puedan salirse sin consecuencias. No tiene dónde quedarse ahora, pero tarde o temprano algo conseguirá. Tal vez otro hombre, tal vez el padre biológico. Viven sin consecuencias por engañar, mentir, manipular y tantas otras cosas más que nunca sabremos. Solo quería desahogarme. Actualización 1. Quizás Dios lea Reddit y haya escuchado mis plegarias, pero al menos Avani está comenzando a enfrentar algunas consecuencias por sus actos. No mucho, pero algo es algo. No había sabido nada desde que la llamé para darle las pruebas científicas de que era una mentirosa, también conocidas como pruebas de ADN. Esperaba que ella estuviera enfocándose en encontrar al verdadero padre biológico. Hace 2 semanas, apareció en mi oficina. Estaba en una reunión con mi jefe y 2 clientes revisando un proyecto cuando mi teléfono empezó a vibrar. Era recepción que me quería decir que había una loca en el lobby. Lo ignoré porque estaba en medio de una reunión dando unas explicaciones del proyecto al cliente. Luego sonó el teléfono de mi jefe. Se disculpó y salió a contestar. Volvió como 30 segundos después y me pidió si podía salir un momento. Lo seguí al pasillo y me dijo que había una mujer en el lobby armando un escándalo. Preguntaba por mi nombre y decía que era la madre de su hijo. Bajé en el elevador al primer piso y pude oír su voz antes de que se abrieran las puertas. Le gritaba a la recepcionista sobre cómo ella estaba ayudando a encubrir a un padre irresponsable, que ella era tan culpable como yo de que su hijo pasara hambre. Había otros empleados en el lobby, gente con la que trabajo, gente que veo todos los días. Todos miraban. Avani me vio salir del elevador y empezó a gritar más fuerte. Dijo que la había embarazado y la tiré a la basura, que no iba a poder negarme a mantener a mi hijo. Tenía al niño con ella para hacer el escándalo más realista. Estaba parado a su lado, agarrándole la mano y llorando porque ella gritaba. Seguridad ya estaba ahí para actuar. Pero antes de que lo hiciera, saqué mi teléfono con las pruebas y le pedí a cualquier persona que lo quisiera que se acercara a ver mi prueba de ADN. Algunos curiosos se acercaron, mientras ella gritaba que eran falsas y que arderían el infierno por mentir. Los de seguridad vieron la prueba y le dijeron bastante fuerte, porque seguía gritando, que era hora de irse. La tomaron de los brazos y la llevaron hacia la salida. Seguía gritando todo el camino, insultándome, diciendo que me gustaba tener sexo con ella, pero no hacerme cargo de mi hijo. Volví arriba. La reunión obviamente estaba arruinada. Mi jefe les dijo a los clientes que reprogramaríamos, y se fueron incómodos. Me pidió que pasara a su oficina. Le expliqué la situación lo más brevemente posible. También le mostré la prueba de ADN. Me dijo que tenía que enviar una copia a recursos humanos de inmediato. La empresa tenía que protegerse de responsabilidades y que mi reputación ahora era una preocupación. Pasé la siguiente hora en la oficina de recursos humanos explicando todo a 2 personas distintas. Les reenvié los resultados de ADN, les di los datos de contacto de mi abogado y que sería mi mayor placer que esta loca no volviera a aparecer. Obviamente, no usé la palabra loca. Dijeron que pondrían una nota en mi expediente y alertarían a seguridad para no dejar entrar a Avani al edificio de nuevo. También me aconsejaron ir a la policía y denunciar por acoso, que la empresa lo respaldaría y haría su propia denuncia por causar un escándalo en el lugar. Ese día salí temprano del trabajo para hacer eso, y la empresa enviaría a un representante para presentar la denuncia de la empresa. Cuando llegué a mi departamento, llamé a mi abogado. Me contó cuál era el siguiente paso, y era presentar una demanda por difamación y acoso, pero que era decisión mía hacerlo. Le respondí, estás bromeando, comienza ya. Esa noche no pude dormir. Revisé mi correo laboral y vi 3 mensajes de colegas preguntando si estaba bien. Al día siguiente, mi mamá llamó. Había estado pensando en los padres de Avani. Los vi exactamente 2 veces, una en nuestra boda y otra en una cena navideña durante nuestro primer año de matrimonio. Mi mamá sugirió que intentara contactarlos. Que merecían saber lo que su hija estaba haciendo y que quizá podrían ayudar con el niño. Pasé 2 días intentando encontrar su contacto. Finalmente, di con el número del papá a través de internet. Lo llamé y cuando me confirmó quién era, me presenté como el exmarido de Avani. Le expliqué lo que estaba pasando con su hija, y lo que estaba haciendo con su nieto y conmigo. No tenía idea de que siquiera se estuviera divorciando del otro tipo.
Avani los había llamado como 6 meses atrás, diciendo que ella y su esposo estaban de maravilla y acababan de comprar casa nueva. Antes de colgar, me aseguró que llamaría a Avani para averiguar qué estaba pasando y me agradeció por avisar. También decidí contactar al exesposo de Avani, el tipo por el que me dejó. Encontré su nombre en búsquedas de registros públicos relacionadas con su licencia de matrimonio. Se llamaba David. Encontré lo que pensé que era su correo de trabajo por LinkedIn. Le mandé un mensaje explicando quién era yo y preguntando si estaría dispuesto a hablar. No esperaba respuesta, pero me contestó al día siguiente. Quería hacerlo en persona, así que nos reunimos en un lugar. Tenía como 40 años, con traje. Nos dimos la mano y nos sentamos. Esperaba que fuera incómodo, pero no lo fue tanto. Me contó su versión de cómo conoció a este esperpento del demonio, también conocido como Avani. Ella le dijo que estaba separada de su marido y que el divorcio estaba por finalizar. Se sintió terrible cuando supo después que aún seguíamos juntos cuando empezaron a verse. No sé si todo esto es cierto o solo lo ha dicho para verse bien, pero es lo que sé. Avani le había mentido sobre muchas cosas. Me habló de cómo llegó a pedir una prueba de ADN. Dijo que empezó a notar que el niño no se parecía en nada a él. También encontró mensajes viejos en el teléfono de Avani de otros tipos, números guardados con nombres falsos. Hizo la prueba de ADN sin decirle, y cuando salió negativa, la confrontó. Ella admitió que el niño podría no ser suyo, pero dijo que no estaba segura de quién era el padre. Al parecer, había estado viendo al menos a otros 2 mientras estaban juntos. La echó esa misma noche. Se sentía estúpido por creerle tanto tiempo, pero lamentablemente conozco ese sentimiento. Antes de irnos, me dijo que estaba demandando a Avani por fraude de paternidad y que podría ser de ayuda. Intercambiamos números porque era lo que ella merecía. Mi abogado presentó la demanda hace nada. Usaremos las cámaras de seguridad con audio de la empresa, que ya han facilitado, junto a los mensajes y la prueba de ADN. Todavía no ha sido notificada, pero no creo que tarde demasiado. Actualización 2. Avani fue notificada como una semana después de que mi abogado presentara la demanda. Intentó llamarme desde distintos números, pero no contesté. Envió correos, pero ahí se quedaron. Tenía órdenes de no responder a ningún intento de contacto de ella. La fecha de la audiencia se fijó para 4 semanas después. Mi abogado dijo que probablemente sería rápida porque teníamos documentación clara de todo. Los resultados de ADN, los mensajes que ella envió, declaraciones de seguridad y recursos humanos de mi trabajo sobre su visita. Una declaración escrita y firmada por David sobre sus mentiras también. Los padres de Avani me llamaron 2 semanas antes de la fecha. Esta vez fue su madre. Habían manejado para ver a Avani y al niño. Su hija vivía en el cuarto de huéspedes de una amiga con casi ninguna pertenencia. Una amiga que se quejaba de que Avani no pagaba renta y se comía su comida sin reponerla. La mamá había sacado al niño a pasear por el día y que parecía bien, pero confundido porque su situación de vida cambiaba tanto. Sabía sobre la demanda, porque Avani se los contó, pero entendía por qué lo estaba haciendo y no me pidió que la quitara. Me contó que su hija siempre había sido difícil, y esa fue la razón de haber dejado mi boda antes. Tuvieron una discusión con ella, por algo que a Avani no le gustaba. Están intentando que ella les permita quedarse con el niño por un tiempo. La audiencia fue normal. Ella venía sola, sin el niño. Llevaba puesta, al parecer, la misma ropa que ya le había visto en mi casa y en mi oficina. Me vio y apartó la mirada rápido. La audiencia no duró más de 45 minutos. El abogado de oficio de Avani intentó argumentar que ella estaba bajo estrés extremo y no pensaba con claridad, que genuinamente creía que yo podía ser el padre y solo buscaba ayuda para su hijo. Pero como ella continuó con el acoso y lo llevó al extremo en mi trabajo, eso no era suficiente para el juez. Me otorgó compensación por daños a mi reputación profesional y por los honorarios legales incurridos. La cantidad fue bastante interesante, aunque no tengo esperanzas de ver mucho de eso. El juez dijo que Avani tendría que pagarlo en cuotas mensuales descontadas de su salario, pero no soy muy optimista. También emitió una orden de restricción que le impedía acercarse a menos de 150 metros de mí o de mi trabajo. Mi abogado me informó que el embargo empezaría tan pronto como el empleador de Avani recibiera la orden. Dijo que, dado que ganaba salario mínimo, tomaría años pagar todo, pero al menos habría un fallo registrado. También hay posibilidad de arresto en caso de que incumpla las condiciones de la orden de restricción. Mi trabajo ya está informado de la orden, y llamarán a la policía lo antes posible en caso de incumplimiento. Están felices de que haya tomado acciones legales para terminar con esto lo antes posible. Las denuncias no tuvieron consecuencias, pero creo que sirvieron para hacerla ver aún peor ante el juez. Hace pocos días recibí la llamada de la madre de Avani. Han tomado la custodia del niño. Para Avani estaba bien, porque la amiga con la que se quedaba aparentemente le dio 2 semanas para encontrar otro lugar. Eso me pone feliz, porque los niños inocentes no deberían recibir un castigo por culpa de sus padres. David también ha presentado su demanda por fraude de paternidad y planea cobrarlo en el divorcio.
No tienen un prenupcial, pero planea usar el fraude de paternidad para no tener que darle bienes a Avani. Cuando hablamos la otra noche, porque yo estoy dando mi declaración para ayudarlo, llegamos a la conclusión de que ella quería engañarme lo suficiente hasta cobrar el divorcio de David. Pero no pudo hacerlo y esperamos que no pueda cobrar nada. Actualización 3. Los pagos embargados empezaron a llegar hace como un mes. Pequeñas cantidades descontadas de sus cheques. No pienso mucho en ello, es como un reloj de arena muy lento. El trabajo ha vuelto a la normalidad. El proyecto que estábamos planeando cuando Avani apareció fue aprobado. Solo ha quedado el chisme en la empresa de que soy el tipo con la ex loca, pero hay peores chismes en la vida. Los padres de Avani llamaron una vez más, porque yo se lo pedí. Quería saber sobre su nieto. Por suerte, se estaba adaptando bien a vivir con ellos. Dijeron que empezó a hacer amigos en el preescolar y parecía estar feliz con ellos. No sé si más feliz que cuando estaba con su madre antes de que esto pasara, pero seguro más feliz de lo que lo estaría ahora. Avani los llamó algunas veces pidiendo dinero, pero se negaron. Tiene permitido visitar al niño si arreglaba su vida, pero no la veo como una mujer que quiera hacerlo. Estoy feliz de que ellos estén haciendo la vida mejor de ese niño. Nadie más merece que Avani arruine su vida. La única vida que Avani debería arruinar es la suya. Y en parte lo hizo. David terminó con todos los procesos legales, el divorcio y la demanda. Consiguió que ella no tomara ni un solo centavo de él. No sé los detalles legales, ninguno de los dos es abogado y no teníamos ganas de hablar de eso. Pero aunque le hubiera correspondido el 50% a Avani, con su fraude de paternidad no obtuvo nada. Creo que las cosas se han ido acomodando con el tiempo, y que las personas obtuvieron lo que merecían. Ese niño tiene unas figuras paternas, en forma de abuelos que lo aman. Y Avani problemas legales y una vida arruinada. Sé que puede conseguir otro hombre, me lo han dicho en los comentarios. Sin embargo, las últimas veces que la vi se veía muy mal. No soy superficial para decir que un hombre solo estaría con una mujer si es joven y hermosa, pero eso era lo único que tenía para darle a alguien y lo ha perdido. Con su hermosa personalidad y buen corazón no va a conquistar a nadie, ya que no los tiene. Actualización 4. Avani se ha comprado unos cuantos problemas en la vida, y ahora esos problemas le están pagando con intereses. Lo nuevo, que supe a través de David, es que ella está cumpliendo condena en una prisión de mujeres por robarle al padre biológico de su hijo. Después del embargo de su salario y de no obtener nada en el divorcio con David, estaba desesperada. Apenas le debía alcanzar para vivir con un sueldo mínimo embargado. Por eso, cuando encontró al verdadero padre del niño, no esperó a que se hiciera la prueba de ADN y que le ordenaran pagar manutención infantil. Supongo que él sabía lo que había sucedido últimamente con ella, por eso dijo que solo se haría una prueba de ADN con una orden del juez. Y como ella no tenía mucho dinero para pagar uno, y esperar a que le asignaran uno de oficio tardaría mucho, decidió robarle. Entró a su casa y se llevó algunas cosas de valor muy alto. Lo suficiente como para que la acusaran de robo mayor y ahora tenga que pasar 3 años en prisión. Al final, un abogado ordenó las pruebas de ADN y este hombre resultó ser el padre biológico. Pero eso no la autoriza a robar una casa. Según confirmación de los padres de Avani, el padre biológico está depositando el dinero en la cuenta de ellos, que son los tutores legales del niño. Lo cual no cambiará hasta que él cumpla 18 años, o Avani cumpla una serie de requisitos para demostrar que puede ser su madre. Lo cual nadie parece creer posible. Ella ni siquiera estaba pidiéndole al padre biológico una pensión alimenticia, sino el dinero que le debe. Por eso él se negó a hacerlo a menos que hubiera una orden judicial. Estoy seguro de que la vida de Avani da para escribir un libro entero. Debe haber más cosas ocultas de las que podríamos imaginarnos. No lo compraría, pero si sacan una película y alguien hace un resumen de 15 minutos en YouTube, lo vería.